Continuamos este pasaje, versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentad vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bien, comienza esta parte de este capítulo 6 de Romanos diciendo: no reine, no gobierne el pecado en vuestro cuerpo mortal. O sea, nos está exhortando Pablo en este caso a que si hemos sido crucificados juntamente con Cristo, no perdamos la gran dádiva, que después va a decir, no perdamos ese gran regalo de seguir siguiendo al pecado. No significa que no estemos, como hemos dicho antes, expuestos al pecado, pero que no gobierne, que no sea aquello que no podemos resistir y que siempre caemos en ello. Tenemos que intentarlo. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Concupiscencia sería algo así, según el significado del diccionario de la RAE: deseo de bienes terrenos y en especial apetito desordenado de placeres deshonestos. Es decir, hay placeres que son honestos, por ejemplo, el matrimonio, pues complacerte con la mujer de tu juventud, dice la Biblia, pero lo que no puedes es ir andando por ahí con mujeres por complacerte. Esos son placeres deshonestos. Pensamientos malos podemos tener cualquiera, otra cosa es llevarlos a la práctica. Aquí no está hablando de los malos pensamientos, que también hay otra parte que la Biblia sí que alude a los malos pensamientos, que hay que tener cuidado. Pero aquí se refiere a la concupiscencia, que sería el dar rienda suelta a esos placeres deshonestos, esos placeres que pueden crear un malestar a otra persona o que no son moralmente correctos. Entonces tenemos que tener cuidado en, si hemos decidido apartarnos del pecado, no dejarnos gobernar por las concupiscencias, las cosas que a veces hay en nuestra mente, por estar desocupado, que a veces un ser humano desocupado ya sabemos que es presa del pánico y del pecado rápidamente. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Instrumentos de iniquidad sería algo así como armas para producir el mal. Debemos ser hijos del bien, debemos ser hijos de la luz, debemos ser, dice Jesucristo, la sal de este mundo, la única oportunidad. Una comida que no tiene sal, tú puedes dedicarte 5 horas a hacer la comida, se te olvida la sal, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos que llegar rápido a la cocina a echarle la sal a aquello para disimular un poco que ha sido buenísimo, está súper bien presentado, visualmente está muy bien, pero es importantísimo el toque de sal. Y no tiene el toque de sal, si no tiene nada de sal, una gran comida, pues es como si no comiéramos nada. Entonces es importante que no presentemos, como dice aquí, nuestros miembros en este caso, al pecado como instrumentos de la maldad, del mal, sino presentad vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Aquí está el cambio. Pasamos del hombre de pecado al hombre de justicia. Pasamos de servir a la iniquidad, de estar morando con las concupiscencias, de dejarnos llevar, arrastrar todos los días por el pecado, aunque es difícil de resistir, pero nos dejábamos arrastrar, a ser miembros de justicia. Dice, vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué quiere decir aquí al final? Porque antes de eso dice, presentaos. Al final, Dios, que todo lo ve, está viendo nuestra transformación. Está viendo que si en algún momento, de verdad, de labios confesamos a Jesucristo como nuestro Señor, si eso en nuestra trayectoria cambia nuestra forma de vivir, nuestros hábitos, nuestra forma de pensar, porque dice que nos renovemos, dice en otros pasajes, renovaos en la mente de Cristo. Hay que demostrar las cosas. No significa que por pecar o por caer ya Dios nos va a destituir de su gloria. Pero es obvio que si estamos agradecidos con Dios tiene que haber un cambio, es algo natural. Como si alguien, por ejemplo, yo que soy profesor, si yo le digo a un alumno, mira, no estudies, porque total ya sé el resultado que vas a tener. Claro. Tienes que estudiar. Yo lo que le puedo aconsejar y lo que siempre les aconsejo, si tú quieres obtener resultados, ¿qué tienes que hacer? Imagínate que te ha salido mal un examen y has hecho determinadas estrategias y has sacado, vamos a suponer, un 3 en ese examen. ¿Vas a seguir haciendo las mismas estrategias para que vuelvas a repetir la misma nota? No, tienes que cambiar tus estrategias, pero es algo natural, es algo que todo el mundo haría. Si ves que yendo por ese camino las cosas te están yendo mal, lo lógico es que cambies de dirección, que cambies de camino, que cambies de sentido. Pues esto es lo natural, lo que tenemos que hacer aquí. Si antes servíamos al pecado y sabíamos las consecuencias, porque todos sabemos perfectamente las consecuencias del pecado,
Ahora que estamos morando bajo la gracia, efectivamente, de Dios, vamos a cambiar nuestros hábitos, vamos a cambiar nuestra forma de pensar. Y esto es como un bucle. Tanto cuando estábamos en el bucle del mundo, que nos arrastrábamos y parece que íbamos a salir, pero la puerta se cerraba y volvemos otra vez al círculo. Aquí es lo mismo. Cuando tú te alejas del pecado del mundo, la puerta del mundo se te cierra o se te hace más estrecha al menos. Y también entras en un bucle, pero en un bucle positivo, en un bucle de santificación, en un bucle de justicia, que es aquí a lo que se refiere la Biblia. Instrumento de justicia. Seamos todos o intentémoslo día tras día, a pesar de nuestras dificultades, a pesar de nuestros fallos, ser instrumentos de justicia y ser obreros, ser siervos aprobados por Dios. Correctamente, mira, el claro ejemplo fue de José en Egipto, eso en Génesis 39 lo encontramos, estando en casa de Potifar, o sea, fue como siervo, ¿vale? Potifar vio que era muy bueno en finanzas, era un gran administrador, lo ascendió, pero la esposa lo tentó, pero él se mantuvo firmes a obedecer a Dios teniendo unos principios y valores, porque el pecado ya no se enseñoreaba con él. Ya Dios reinaba en su vida. Notemos la diferencia. Hay pocos hombres realmente, porque nuestra gran tentación son las mujeres, ¿vale? De que hayamos evitado esa tentación, que se nos hayan presentado, o sea, a primera vista, diciendo, yo lo puedo tomar, no se va a enterar nadie, pero no te olvides, o sea, podrás engañar al mundo, pero a Dios no. O sea, tenemos que ser como José, o sea, que se demuestre que somos hijos de Dios, que Dios se reina en nuestras vidas, que Dios no ha puesto los principios y valores y hemos nacido de nuevo para Él, porque el pecado ya no tiene espacio en nuestras vidas, ya el pecado lo dejamos atrás, ya murió con ese viejo hombre y ahora Dios reina en nuestra vida. Por eso, mira, José eligió someterse a la gracia de Dios y a la voluntad de Dios. Nosotros nos tenemos que someter a la gracia de Dios. La gracia de Dios no te da libre albedrío de que peques constantemente las 24 horas. La gracia es no pecar. O sea, no entendamos esa palabra a nuestra conveniencia. No creemos la gracia a nuestra imagen. La gracia no te da derecho a pecar. Si tú realmente has nacido de nuevo, lo que todo harás a toda costa no cae en la tentación, no cae en el pecado. Habrá momentos en que sí puedes caer. No está prohibido caer, lo que está prohibido es revolcarse en el pecado. No querés salir, que el pecado se enseñoree contigo. Lo mismo podemos decir cuando tú te tomas una copa, al día siguiente te tomas otra, te tomas otra, te tomas otra. Algo tan banal, algo que tal vez nadie se entere. Al final eso te estás sabiendo que vas a volver a tu antiguo vicio, a tu pecado, y al final eso acabará contigo, porque el pecado se enseñorea contigo y al final todo el mundo se va a enterar que volviste a tu vieja naturaleza, a tu naturaleza perversa, a tu naturaleza de realmente de que amas al mundo y serás piedra de tropiezo para mucha gente que está alrededor de ti, para tu familia. Hay consecuencias graves. O sea, no solamente es pecar, hay que ver también lo que puedes provocar en lo que están alrededor tuyo, si eres padre, si eres esposo, si eres abuelo, sobrino, hasta sobrino, nieto, no importa la situación que Dios te haya colocado en el mundo, tú puedes ser un instrumento de bendición como un instrumento de maldición. Que el pecado no se enseñoree contigo, porque puedes causar mucha destrucción y serás un instrumento muy útil para el enemigo. Así es. Bien, seguimos, gente, con este lindo pasaje, la verdad. Decía el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Perdón, David, antes que continuemos al siguiente punto, también me gustaría también, aunque las consecuencias, mira, a José lo mandaron a prisión. Los discípulos murieron de una forma yo creo que muy dolorosa, muy cruel. O sea, aunque las consecuencias sean graves en este mundo, tú tienes que pensar que en la vida eterna estará Dios gobernando y Dios es un Dios justo, amoroso y lleno de misericordia. O sea, tenemos que darnos cuenta de eso, sin importar las consecuencias, que Dios reine en tu vida.
que el pecado no se enseñoree para salvarte el pellejo en este mundo, porque este mundo es momentáneo, pero Dios es eterno.